Vayan conmigo a número 23, versículo 19. Número 23, versículo 19. Acuérdense que empezamos con la serie La autoridad del creyente. Número 23, versículo 19. Amén. Lee de la siguiente manera: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Lo voy a leer nuevamente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Vaya conmigo, o si quiere apúntelo y yo lo voy diciendo. Salmos 89, versículo 34. Salmos 89, versículo 34. Mira lo que dice Dios nuevamente: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Escucha bien lo que está diciendo Dios. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. La otra escritura para comenzar con el tema es Romanos 11, 29. En la versión Reina Valera dice que el don y el llamado son irrevocables. El don y el llamamiento de Dios son irrevocables. Pero mira cómo lo dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Y Dios no quita lo que regala. Escucha, Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. Amén. Ahora sí, vaya conmigo a Génesis capítulo 1, versículos del 26 al 28 vamos a estar leyendo. Con estos 3 versículos que leímos distintos, quise comprobar una cosa, que una vez Dios empeña su palabra, no la retracta. Una vez Dios te da una palabra, Dios no es como el hombre, que cuando comienza a hablar, y si no le gustó lo que está viendo, te quita el derecho, te quita la autoridad, te quita los beneficios. Dios no es esa clase de persona. Dios es la persona que una vez habla, no se retracta en sus hijos. Vimos en el número 23, 19, que Él no es hijo de hombre para que mienta, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para volverse atrás. Vimos en el Salmo 89 que dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré o cambiaré la palabra que ha salido de mis labios. Y vimos en Romanos 11, 29 que Él no te quita ya lo que te ha otorgado, lo que ha establecido. Amén. ¿Por qué digo esto? Mira lo que dice Génesis 1, del 26 al 28. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo? Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Estas palabras, imagen y semejanza, lo que significa es una copia o un duplicado. O sea que Dios está diciendo: hagamos al hombre como una copia mía o un duplicado mío. Y señoré. Esta palabra señoré significa dominio, autoridad y gobierno. Lo voy a decir nuevamente. Esta palabra señoré significa dominio, autoridad y gobierno. Que si lo leemos desde el principio dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre como una copia o un duplicado nuestro, y que tenga dominio, autoridad y gobierno sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias y sobre toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Esta palabra sojuzgar significa ejercer autoridad o el gobierno de forma violenta, subyugando o sometiendo al otro, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. ¿Por qué quise comenzar con 3 versículos antes de leerle esto? De que Dios, una vez que empeña su palabra, no se retracta. Porque yo quiero que tú entiendas que tú tienes la autoridad de muchas cosas en las cuales muchas veces no estamos usando. Mira una de las definiciones que hemos hablado. Señorea significa tener dominio, autoridad y gobierno. Sojuzgar significa ejercer autoridad o el gobierno de forma violenta, subyugando o sometiendo al otro.
Cuando vamos al capítulo 3 de Génesis, vemos que Satanás se le presenta a Eva y comienza a tener un diálogo con Eva. Y comienza a decirle a Eva, no, tú puedes comer de ese árbol del bien y del mal. Es que Dios sabe que si tú comes de él, te parecerá a Dios. Engañándola porque realmente nosotros fuimos creados a su imagen, con su semejanza y con una autoridad delegada. Con un derecho legal de usar el gobierno, la autoridad y el poder de Dios aquí en la tierra. Muchas veces pensamos, he escuchado la palabra bastantes veces, Dios tiene el control. Y muchas veces decimos, Dios tiene el control, pero la realidad es que Dios te dio la autoridad a ti para tú hacerlo. Y lo vamos a ver en la Escritura. Yo no voy a hacer nada que no sea leer realmente. Hoy vamos a leer bastante lo que la Escritura dice. Vamos a ver qué establece. Y muchas veces decimos, Dios tiene el control de mi familia, pero realmente hacemos lo que nosotros queremos y como único podemos tener autoridad o delegarle el control a Dios de nuestra vida es obedeciendo. Es imposible que yo le diga a Elizabeth, toma control del carro y llévame a Vega Baja. Pero cuando Elizabeth sigue corriendo, yo sigo, no, Elizabeth por acá, y le jalo ¿quién tiene el control entonces? Porque no dejo que Elizabeth me dirija hacia donde yo le dijo que me llevara. Entonces muchas veces Dios nos ha delegado una autoridad y nosotros estamos pidiéndole a Dios que haga X o Y cosas. Por ejemplo, esto no le suena familiar. Vamos a orar por los enfermos. Padre, visita los hospitales. Padre, dale comida a los deambulantes. Padre, sana. ¿Lo han escuchado? Pero la pregunta, ¿a quién Dios le delegó ese derecho, esa autoridad? Al creyente. Ir por el mundo y predicar el evangelio. El que creyere que se bautice será salvo. El que no se condena a sí mismo. Pero ese derecho nos lo dio a nosotros. Nosotros tenemos la autoridad de ir a los hospitales, poner las manos sobre los enfermos. Otra cosa dice poner las manos sobre los enfermos. Muchas veces estamos orando y por eso no recibimos resultados. Estamos orando, Padre, si es tu voluntad, sánalo. Cuando yo voy en autoridad, yo voy a dar un comando. De hecho, la palabra autoridad significa también el derecho de comandar o de ordenar. O sea que cuando yo estoy en autoridad, yo tengo el derecho de dar una orden y esa orden se tiene que cumplir. No porque yo sea mejor que nadie, sino por quien me delegó esa autoridad. Por ejemplo, cuando usted ve un guardia, ¿usted ha visto guardias que han sido bastante flaquitos? O bastante obesos, que tú dices, este no puede correr ni un pillo. ¿Verdad que lo ha visto? Pero si ese guardia en algún momento le alza la mano, le dice que se tiene que detener, ¿usted se para? Se para por la autoridad delegada detrás de ese hombre. No porque ese hombre pueda ser más fuerte que usted, no porque ese hombre tenga una sabiduría más grande que usted. Usted se para por la autoridad delegada detrás de ese hombre. Entonces quiero mostrarle dos escrituras. La primera escritura que le quiero mostrar se encuentra en Salmos capítulo 8, versículos del 3 al 8. Mira lo que dice. Cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Esta palabra ángeles en el hebreo significa Elohim, que significa lo has hecho un poco menor que Dios. Seguimos leyendo. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Lo hizo señorear sobre quién? Sobre las obras de las manos de quién? De Dios. O sea que quiere decir que todo lo que Dios creó, tú tienes autoridad sobre eso. Escucha. Todo lo que Dios creó, tú tienes autoridad sobre eso, según Salmo 8. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Cuánto puso? Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuando pasa por los senderos del mar. Y mira lo que dice Salmo capítulo 115, versículo 16. ¿Quién tiene la versión Reina Valera? ¿Lo tiene Reina Valera? Búscame el Salmo 115, versículo 16. Salmo 115,
versículo 16. ¿Lo tienes? Léemelo ahí, por favor. Dice, los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿De quiénes son los cielos? De Jehová, dice ahí. ¿Y la tierra quién se la dio? A los hijos de los hombres. Mira cómo lo dice en la versión traducción lenguaje actual. Los cielos son de Dios y a nosotros nos confió la tierra. Cuando yo meditaba en estos versículos me acordaba de la película de Spider-Man, la primera película, que llega un momento donde el abuelo le dice a Peter Parker, detrás de un gran poder hay una responsabilidad. ¿Y sabes cuál es el problema de nosotros no ejercer la autoridad de Dios? Es que realmente no hemos tenido la responsabilidad de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a seguir viéndolo. Detrás de un gran poder o autoridad hay una gran responsabilidad. Mira lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 19, en la traducción lenguaje actual. A ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas en la tierra. ¿Quién prohíbe? Pedro. Desde el cielo Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, ¿quién permite? Pedro. También Dios las permitirá. ¿Sabe cuál es el problema? Que realmente cuando nosotros no conocemos, ¿cómo yo puedo delegar autoridad? Con palabras. Si hoy yo dijera, bueno, Nedeska y yo nos vamos a ir para un crucero y vamos a estar una semana fuera de aquí, Omar, yo te doy el derecho de llevar esta reunión y la autoridad eres tú. ¿Quién es el responsable de lo que suceda? Vamos a suponer que voy a estar un mes fuera. ¿Quién es el responsable de lo que sucede aquí? Omar es el responsable. ¿Quién tiene que tomar autoridad sobre todo lo que pase aquí? Omar. ¿Y a quién yo le voy a pedir cuenta cuando yo regrese? A Omar, ¿verdad que sí? Porque a Omar se le delegó esa autoridad de poder ejercer dominio aquí en esta casa, en esta congregación. Pues lo mismo sucede con nosotros. Dios nos ha dado la autoridad no solamente de poder hablar en su nombre, sino autoridad sobre todo lo que Él ha creado. Sobre todo, escuchen, sobre todo lo que Él ha creado. Hermano Enrique, pero esto será cierto, y muchas veces, por eso le digo, muchas veces nos encontramos orando cuando la realidad es que se supone que estemos ejerciendo autoridad sobre las cosas. Hermano Enrique, me está diciendo que no oremos. No, es que hay una gran diferencia en orar y otra cosa es en tener autoridad sobre algo. Por ejemplo, Éxodo capítulo 14, versículo que lo voy a leer. El pueblo de Israel, antes de leerlo, esto está en Éxodo 14, 15 y 16. Antes del pueblo de Israel cruzar el Mar Rojo, tenían el Mar Rojo al frente, pero el pueblo de Israel venía atrás. Y llegó un momento donde Moisés iba a clamar a Dios. Iba a orar. ¿Está bien o no está bien orar? Está bien orar. Pero Dios le dijo a Moisés, mire, esto es Dios hablando a Moisés. Pero Dios le dijo a Moisés, esto es la traducción lenguaje actual, que me gusta cómo lo dice. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿y tú por qué me pides ayuda? Parece raro, ¿verdad? Si Dios te dice algo así, tú le dices, hello. ¿Cómo que por qué te pido ayuda? Tú no eres Dios. Tú no eres el que me puede salvar. ¿Cómo que tú me estás diciendo a mí que por qué te pido ayuda? Mira la contestación de Dios. Pero Dios le dijo a Moisés, ¿y tú por qué me pides ayuda? Mejor ordena. Me encanta esta versión. Mejor da la orden a los israelitas, seguir adelante y toma la vara y extiende tu brazo sobre el mar para que se abra en dos. Así el pueblo podrá pasar por en medio caminando sobre tierra seca. En otras palabras, Dios le está diciendo, ya yo te delegué la autoridad a ti, ahora tú no puedes venir donde mí. Lo que suceda de ahora en adelante, tú eres el responsable. Pero eso a nosotros no nos predican, porque casi siempre escuchamos, no, si pasa, pues algún propósito tiene. O Dios está permitiendo por algún propósito. No, lo que tú permitas aquí en la tierra, Dios lo va a permitir también en los cielos. Lo que tú permitas. Lo que tú permitas. Aquí vemos a un Dios diciéndole prácticamente a Moisés, ya yo te di la autoridad para que tú vienes donde mí. Es lo mismo, yo le di autoridad a Omar. Imagínate que Omar me llame, mira Enrique, yo
yo quiero hacer tal cosa, ¿qué tú crees? Omar, no te di la autoridad, ¿por qué tú me llamas? Yo estoy de vacaciones. Cuando yo regrese, entonces yo ejerzo autoridad nuevamente. Pero mientras tanto yo no esté, el que tiene derecho y la autoridad, lo que suceda los lunes allí, tú eres el responsable. Si suceden cosas buenas, tú eres el responsable. Si suceden cosas malas, tú eres el responsable. Lo mismo que Jesús le dijo a Pedro: a ti te voy a dar la llave del reino. Y lo que tú ates en la tierra, yo también lo voy a atar entonces en los cielos. Ahora, lo que tú desates aquí, yo también lo voy a desatar. Pero en la traducción lengua actual me encanta. Lo que tú permitas, yo lo voy a tener que permitir. Ahora, lo que tú no permitas, yo tampoco lo voy a permitir. Tenemos que entender que nosotros tenemos la autoridad para cambiar las cosas a nuestro favor. Y esto parece hasta ilógico. Entonces, ¿cómo podemos ver la mano de Dios y el cumplimiento de Dios en nuestra vida si no sabemos tomar autoridad de la palabra que Dios nos ha otorgado a nosotros? ¿Cómo realmente vamos a ver el favor de Dios en nuestra vida si estamos hablando contrario a lo que Dios está hablando? Entonces decimos: Señor, pero ¿por qué está pasando X o Y cosas? Dios te va a contestar lo mismo. ¿Pero y qué tú haces clamándome a mí? ¿Qué tú haces pidiendo ayuda si ya yo te di la autoridad? Si ya yo te dije a ti qué es lo que hay que hacer. Si leyeras de hecho, una de las cosas, les dije ahorita, que la autoridad es delegada. Yo te hablo y te doy la autoridad. Eso fue lo que Jesús lo que el Padre hizo en el capítulo 1 de Génesis, versículos 26 al 28. Lo vemos claramente, que Él nos delegó la autoridad. Esa autoridad, lamentablemente, Adán se le entregó a Satanás. Dios se le entregó. Dios se le entregó. Se le entregó a Adán. Y Dios no podía hacer nada. ¿Por qué? Por lo que establecí en los primeros 3 versículos. Que una vez Dios delega autoridad sobre alguien, no es la clase de persona que dice: espérate, no, la vas a dañar, te la voy a quitar ahora. No. Se le entregó totalmente. Y mira lo que dice Lucas capítulo 4. Aquí es que me doy cuenta que la autoridad que tenía Adán se la cedió a Satanás. Lo que voy a leer en Lucas capítulo 4 es lo que llaman la tentación del monte, cuando Satanás está tentando a Jesús. Vamos a leerlo desde el versículo 2, capítulo 4, versículo 2, que dice: por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré, y le dijo el diablo, mejor dicho, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Aquí vemos que para que sea una tentación tiene que haber una verdad. Imagínate, es una tentación que yo te ponga ahora mismo un plato de brócoli. Esa cara de... ¿Verdad que son? Si yo te digo, si tú predicas ahora mismo, yo te doy un plato de brócoli. ¿Eso es una tentación para ti? ¿Verdad que no? La contestación va a ser tan loco. Pero si yo te digo, si tú te paras aquí por 15, 10 minutos, yo te voy a dar 40 millones y te enseño los 40 millones. Y te digo, si tú me predicas aquí lo que sea, o me das un testimonio, testificas de lo que sea, y te voy a dar 40 millones, ¿qué tú dices? Dice: ¿me predica o no me predica? Chiste eso, ¿verdad? Pues aquí vemos que Satanás, aquí el truco era cuando le dijo: si tú te postras delante de mí y me adoras. Ese era lo malo, porque si Jesús se postraba, pasaba a ser subordinado de Satanás. Pero mira la verdad que le está diciendo. Le mostró todos los reinos y la potestad de ellos y la gloria de ellos. Y termina diciéndole: y esto yo se lo doy a quien quiera, porque a mí fue entregado. A quien quiera yo se lo doy porque a mí me lo dieron. Y como a mí me lo dieron, yo tengo el derecho legal de dárselo a quien yo quiera. De dárselo a quien yo quiera. Yo me acuerdo una vez que yo estaba en el ejército, no me acuerdo si estábamos aquí en Puerto Rico, yo creo que estábamos afuera en Mississippi. Yo tenía que tener como 20 o 21 años, así fue que yo empecé en el evangelio, más o menos a esa edad.
Y me acuerdo que dos sargentos, y nunca se me va a olvidar el nombre, el sargento López y sargento Vega, no sé qué les sucedió, que se estaban quedando sin respiración. Y los médicos no sabían ya qué hacer, le tenían puesto oxígeno, ellos no sabían cómo responder. Y yo me acuerdo que yo estaba por otro lado haciendo guardia. Cuando de momento me tiran y me dicen, Figueroa, necesito que te montes conmigo y llegas a un lugar conmigo. Pero yo no sé qué suceda. Y yo estoy pensando, bueno, todo es guerra, dije yo. Cuando llegamos, me dicen, se están quedando sin oxígeno, no están respirando bien. ¿Qué tú puedes hacer? ¿Qué tú puedes hacer? Y a mí me impresionó en el sentido de que en el ejército en ese tiempo yo no tenía ningún tipo de autoridad, pero algo ellos tuvieron que ver en mí, algo yo tuve que haber modelado para que la ciencia dijera, busca a aquel muchacho porque ahora nosotros no podemos hacer nada. Y me acuerdo como hoy, López estaba a mi lado izquierdo y Vega estaba a mi lado derecho. Yo lo único que hice cuando los vi con el oxígeno, le puse la mano en el pecho y dije, ahora en el nombre de Jesús, bronquios, respiren bien. Fue lo único que dije. No dije nada más. Y me acuerdo que el primero que se levantó instantáneo fue López. Me dijo, no sé cómo lo hiciste, pero estoy bien. No sé cómo lo hiciste, pero estoy bien. No soy yo. Es que hay una autoridad que me respalda, que se me delegó para cambiar las cosas. Y esas cosas todavía nosotros no podemos entenderlas. Y hemos aceptado que el mundo se corrompa. ¿Por qué? Porque estamos pensando todavía, Dios lo va a hacer. Si Dios lo que iba a hacer lo hizo todo en la cruz del Calvario. Por eso Jesucristo clamó, todo está completo. Todo está completo. Sus últimas palabras. Que en el griego significa tetelestai, que significa ya la obra está completada. El sello del banco cuando pagabas una deuda, estaba diciendo todo. El problema es que todavía nosotros no nos vemos capaz de cambiar la atmósfera, capaz de cambiar el sistema, capaz de cambiar las cosas que nos suceden. Yo no sé si creo que Omar lo contó cuando estaba hablando en la serie En el nombre de Jesús, pero yo me acuerdo una vez que fuimos a orar al Morro y no sé, estábamos orando fuerte y de momento comenzó a caer un aguacero bien fuerte y de momento íbamos a arrancar a correr, pero nos paramos, no sé qué sucedió, que nos detuvimos los dos y comenzamos a hablarle a la lluvia. No le dijimos, Padre, en el nombre de Jesús, mueve la lluvia. No le dijimos, lluvia, te damos la orden en el nombre de Jesús de que te mueva. Y yo no sé si Omar se acuerda, todo el lado que nosotros estábamos estaba seco y al lado de nosotros, ¿te acuerdas? La nube se movió totalmente, era como hacer así, te moja, pero aquí no te moja. Eso no parece creíble porque lo estamos viviendo en estos tiempos, por eso es lo que enseña la Biblia. ¿Acaso Josué no le dijo al sol, te vas a detener en tal lugar y a la luna te vas a detener en otro lugar? Y se detuvo la luna y según la ciencia fueron 45 minutos donde la luna y el sol estuvieron detenidos. ¿Por qué? Porque un hombre ejerció autoridad que se le había sido delegada por Dios. Pero nosotros los creyentes todavía se nos hace imposible creer esto. Ay, no, es que yo lo podría hacer. Tú eres hijo, hija de Dios, pues sí lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer. Ahora con esto no estoy diciendo que usted venga todos los días, Sol, párate aquí que tengo que hacer compras, Sol, no te muevas, Sol, no es eso, pero tú tienes el derecho de cambiar las cosas en tu casa, tienes el derecho, la autoridad de cambiar las finanzas en tu casa, pero estamos muy callados, mira lo que significa la palabra sojuzgar, lo leí ahorita. Sojuzgar, ejercer autoridad o el gobierno de forma violenta, subyugando o sometiendo al otro o otras cosas. Eso quiere decir que lo que se salga de orden, tú tienes la capacidad y la autoridad de meterlo en el orden nuevamente. Esto fue lo que nos hizo Adán cuando Satanás lo tentó. La gente muchas veces predica, no, que si Eva no tuvo culpa de lo que sucedió. Hoy en día estamos pagando por la desobediencia de Adán, no de Eva. Estamos pagando por la desobediencia de Adán, no de Eva. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le delegó esta palabra? ¿A quién se le delegó esta autoridad? ¿A Adán? Tú te das cuenta cuando Eva habla. Eva habla y dice, no podemos ni mirarla, ni tocarla, ni comerla. Dios no dijo eso. Ahí tú te das cuenta que ella no sabía tres pepinos de lo que estaba hablando. Pero la Biblia enseña que Adán estaba ahí.
Adán lo que tenía que decirle a Satanás: salte de aquí, tú no tienes parte ni suerte en este lugar. Aquí el que tiene autoridad sobre la tierra soy yo, te tienes que ir. Y el poder de Dios se hubiese manifestado. ¿Por qué? Porque Dios lo había delegado. En otras palabras, Dios le estaba diciendo lo mismo que le dijo a Pedro: Adán, lo que tú permitas aquí yo lo tengo que permitir porque te delegué la autoridad. Ahora, lo que tú no permitas yo tampoco lo voy a permitir. Yo estoy contigo. Acuérdate que yo estoy contigo. Si tú no lo permites, yo tampoco lo voy a permitir. Si tú le pones fin a algo, yo también le voy a poner fin a algo. Yo estoy contigo, yo te voy a respaldar. Yo estoy contigo. Pero no entendemos eso. Se nos hace tan complicado cambiar nuestra vida por lo que dicen las Escrituras. Como que leemos las cosas en la Biblia y como que, ¿será eso posible para mí en estos tiempos? ¿Podrá ser? A las 8 de la noche se puede buscar trabajo. ¿Verdad que no? ¿Verdad que se busca temprano? Y no dan entrevistas a las 8 ni a las 7 y pico de la noche. ¿Verdad que esa hora no dan entrevistas? Siempre son tempranas. Y yo me acuerdo un día como para el 2002, 2003 más o menos. Yo estaba buscando un trabajo y me acuerdo que estaba hablando con una persona y esta persona estaba bien negativa. Y me acuerdo que yo le dije: yo no sé al Dios que tú le sirves, pero al Dios que yo le sirvo es capaz de mover todo a mi favor. Y le dije: es más, ¿sabes qué? Hoy, antes de que se acabe el servicio, estábamos en la capilla, hoy, antes de que se acabe el servicio, yo tengo trabajo. Y esa persona me miró como que se le fue el switch. Se le fue por completo. Y me acuerdo que cuando íbamos a entrar, una persona ahí mismito, a las 7 de la noche, me dice: oye, Enrique, me dijeron para un trabajo y el trabajo es para ti por si lo quieres. ¿Quieres comenzar a trabajar? Y yo le dije: dame un brequecito, déjame traer a alguien. Y le traje a la persona y le dije: yo quiero que tú me repitas lo que tú acabas de decir. No, es que hay un trabajo para mañana y si lo quieres ahora mismo, el trabajo es tuyo. Si yo hubiese tenido la actitud de: es verdad, las cosas están malas, no voy a conseguir trabajo, yo estoy seguro que no me decían nada. Pero es necesario, es vital ya que nosotros comencemos a hablar de la forma en que Dios ha hablado y ser responsables. ¿Tú sabes cuántas veces hemos hablado en contra de lo que Dios ha hablado? Y decimos después: Dios mío, ¿por qué no lo vemos? Y si Dios fuera a hablarte diciendo: porque la autoridad que te delegué no la estás usando. Tenemos suerte que la autoridad que tenemos realmente es por lo que hizo Jesucristo, si no fuésemos subordinados nuevamente de Satanás. Gracias a Dios que la autoridad que tenemos es porque Cristo nos los ha delegado. Y Satanás no va a estar nunca por encima de Cristo y nunca va a vencer a Jesucristo. Si no, estuviésemos como Adán, subordinándonos a Satanás. ¿Por qué? Porque se nos hace difícil ver lo que Dios nos ha hablado. Y el primer tema que yo quiero hablarte sobre la autoridad es que es imposible tener autoridad sin ser responsable con la palabra de Dios en nuestras vidas. Es imposible ver los resultados que causa la autoridad de Dios en nuestras vidas sin ser responsable. ¿Cómo tú quieres ver lo que Dios ha hablado a tu vida si tú no eres responsable con lo que Él te ha dicho? Queremos tener autoridad sobre muchas cosas, autoridad sobre las personas, pero todavía no nos estamos dominando a nosotros mismos. Vamos a comenzar con esto. La Biblia establece en el libro de Timoteo de que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, pero hay gente todavía metida en el miedo. Mira cómo él empieza: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, lo dice la latinoamericana, me encanta cómo lo dice. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía y muchas veces nos atemorizamos o nos acobardamos por situaciones, por circunstancias. Cuando realmente dentro de ti la Biblia establece, dice que hay un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. En otras palabras, Dios te está diciendo: tú tienes la capacidad de amar como yo lo hice. Hermano Enrique, es imposible. La Biblia establece que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Tienes la misma capacidad, la misma habilidad de amar como Jesús lo hizo. Hay que ser responsable en practicarlo. Tienes el mismo poder. Hermano, la Biblia establece que el mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos habita en nosotros. No dice uno distinto: el mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos habita en nosotros. De hecho, es el mismo poder que vivifica nuestros cuerpos. Y el tercero, tenemos un espíritu que nos hace dominarnos a nosotros mismos.
tener dominio propio de nosotros mismos. ¿Qué es tener dominio propio? Cuando vienen los deseos, tú saber decir no, eso es tener autoridad. Eso es tener autoridad. Omar, en enero fue que te sucedió las cosas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos años llevabas comiendo como te diera la gana? Hasta ahora. Ahora ha tenido que tener dominio propio y comenzar brócoli, salmoncito. Iba a decir algo, pero yo sé que eso es el diablo usándome. Me lo voy a tirar como quiera, tan bueno que son los mofos y el churrasco. Pero ha tenido que tener dominio propio. ¿Por qué? Por amor. Porque se estaba matando. Se estaba matando. Entonces sería fácil para Omar decir, esto es un proceso de Dios. Dios quería pasarme por esto para que yo entendiera realmente. Pero antes de que sucediera tal cosa, ¿qué Dios te dijo, Omar? Que cuidara tu salud. Y con la Coca-Cola o el refresco, ¿qué te dijo? Que eso te iba a matar. ¿Pero qué tú hacías? Beber. Eso no es ser responsable. Entonces tú no puedes ejercer autoridad sobre tu salud siendo irresponsable. No se puede. No se puede. Santiago lo dice de esta manera: dos fuentes no pueden darnos agua. O eres obediente o eres desobediente. Hoy escribí en Facebook: tu obediencia va a revelar tu propósito. Tu obediencia va a hacer que todo lo que tú hagas sea más fácil. Hermano Enrique, es que muchas veces la obediencia te va a costar, pues comienza a dominarte ya. Comienza a ejercer autoridad sobre ti. Es una de las cosas que yo siempre he dicho: nosotros queremos hacer todas las cosas, sabemos aconsejar a los demás, sabemos decirle a los demás cómo comer, sabemos decirle a los demás las decisiones que hay que hacer, pero no sabemos hacerlo con nosotros mismos. No sabemos hacerlo con nosotros mismos, y es necesario de que si queremos operar en autoridad tenemos que ser responsables con las palabras que Dios nos ha dicho. Te hago esta pregunta. Estamos casi terminando, no se preocupe. Te hago esta pregunta. Lo que Dios te dijo, ¿tú lo estás practicando? Lo que Dios te ha hablado, ¿tú lo estás practicando? Lo que Dios habló sobre tu familia, sobre tus finanzas, ¿tú lo estás practicando? Hermano Enrique, ¿cómo yo practico esto? Haciendo en mi vida una realidad aunque mis ojos no lo vean. La Biblia amplificada, cuando tú lees Hebreos 11:1, dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú lo lees en la versión amplificada, te dice: la fe es el título de propiedad, es el recibo, es la garantía de cosas que no vemos pero que esperamos. La fe recibe como un hecho lo que a los sentidos no se le ha revelado. Entonces, si yo quiero vivir por fe, yo tengo que recibir por fe como si ya estuviese hecho. Y como hermano Enrique, ¿cómo yo lo puedo hacer? Pues practicándolo. Practicándolo. Háblale a tus hijos. Si tienes que hablar, háblale a tus hijos: Señor, gracias, porque este es un hombre o una mujer de Dios. Señor, gracias porque mi esposa es una mujer de Dios. Gracias porque mi esposo es un hombre de Dios. Señor, gracias por las finanzas que yo tengo. Ay, pero Enrique, ese es hablar mentira. No, eso es hablar fe, porque Él dijo que Él suplirá todas tus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. O hablas con la autoridad y el derecho que Dios te dio, o hablas de legal. De hecho, Corintios capítulo 6 dice esto: que a quien tú obedeces, te haces esclavo de esa persona. Si es al bien, o sea, a Dios, eres obediente para la justicia de Dios. Pero si no es a Dios, eres obediente para muerte. Entonces la Biblia dice que al que tú obedeces, eso está en Corintios 6, al que tú obedeces te haces esclavo. Y esta palabra esclavo en el griego significa un voluntario que se ofrece como esclavo. Muy distinto, porque un esclavo no tiene voluntad. Un esclavo tiene que hacer lo que diga su amo y se acabó. Pero en este caso, el apóstol Pablo está diciendo: la persona que decida obedecer, ya sea a Dios o a otras voces ajenas, a quien sea, se va a ofrecer como un voluntario. No es porque lo están obligando, no es porque lo están forzando, sino porque va voluntariamente.
Y muchas veces nosotros estamos haciendo eso, teniendo una palabra de parte de Dios, estamos ofreciéndonos voluntariamente a Satanás. Voluntariamente. Si tú hablas en contra de, hermano Enrique, es que me da unos corajes a veces. Que tú no sabes, y cuando veo ciertas cosas, te puede dar el coraje que sea. Pero nunca olvides lo que Dios te dijo. Nunca olvides, yo tengo un refrán, a mí me gusta decir eso, nunca olvides en la oscuridad la palabra que Dios te dio en la luz. Porque en esa palabra en tu oscuridad es que te va a alumbrar tu camino. Por eso la palabra lo dice, el salmista lo dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No para que alumbre en el tiempo que haya luz. No, cuando tú puedes convencerte a ti mismo, a ti misma de lo que Dios está hablando, a ti no te importa lo que esté diciendo las demás personas. No te interesa. Por eso parecía loca la mujer que fue donde el profeta, que el hijo estaba muerto y el profeta le dice, mira, no puedo ver lo que le sucede a esa mujer porque Dios me ha ocultado lo que le sucede. Pero vete, pregúntale cómo está bien. Si se te muere un hijo, ¿cómo tú actuarías? ¿Verdad que tiene que ser fuerte? Si se te muere un hijo, tiene que ser, si se te muere un hijo, si se te muere un pejo, tiene que ser fuerte, tiene que desgarrarle el corazón a una madre, a un padre, tiene que desgarrárselo. Pero esta mujer no quiso hablar como los hombres comunes. Cuando le preguntaron, cuando el profeta dijo, vete y pregúntale cómo ella está teniendo un hijo muerto, le dijo, dile que todo está bien. Dile que todo está bien. ¿Por qué? Porque esta mujer se negaba a cambiar la palabra de Dios por lo que sus ojos estaban viendo. Sus ojos estaban viendo un hijo muerto, pero Dios le dijo que le iba a entregar un hijo vivo, sano, al cual ella podía disfrutar. Y ella decía, yo prefiero morir antes que cambiar lo que Dios ha dicho. Y necesitamos tener esta autoridad en nuestras vidas, ser responsables con la palabra que Dios nos ha dado. Porque te vas a encontrar con momentos que la gente te va a decir, ay, yo no sé, pero ya yo encuentro que ha pasado ya mucho tiempo, que pase el tiempo que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es necesario que nosotros comprendamos que Dios no miente. Y si te dio una palabra, si Él te dijo que cosas comenzaban a acontecer a tu vida, tú comienzo a prepararme para eso. Cuando te dan la noticia de que viene un huracán, ¿tú te preparas o no te preparas? La gente hasta se prepara de más. La gente se prepara de más. Entonces, si Dios nos da una palabra, si le creemos a los meteorólogos, sin ver, simplemente nos preparamos porque nos dijeron que viene un huracán, compramos de más para tener 4, 5, 7, 8, 10 días aquí, salchicha, cheboyalí, de cuánta cosa, nos preparamos porque un meteorólogo dijo que viene un huracán. Entonces Dios te está dando una palabra y tú todavía no has ejercido autoridad, ser responsable con lo que Él te dijo. Todavía se te ha sido difícil decir, no, yo voy a caminar en esta autoridad. Pero el primer paso para caminar en autoridad es ser responsable con lo que Él te dijo. Es ser responsable con la palabra que Él te dijo. No me hables de lo que Dios te ha dicho. Háblame de lo que tú haces con eso. Porque tú puedes cargar la herencia de Dios y terminar en los cerdos como el hijo pródigo. Puedes tener la herencia de Dios como el hijo pródigo que tenía la herencia del padre, pero no fue responsable. No es que la herencia del padre era mala, es que él no era responsable. Y necesitamos como iglesia, lo primero, ser responsable con lo que Dios nos ha dado, porque tú tienes la autoridad. Y muchas veces te vas a encontrar clamando, Dios mío, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y muchas veces decimos, ay, es el silencio de Dios, Dios no me contesta. No, es que tú tienes la autoridad. A ti se te dio el derecho legal. A ti se te dio el poder. Lo que tú permitas, Él va a permitir. Lo que tú ates, Él va a atar. Lo que tú no permitas, Él no lo va a permitir. Hermano Enrique, pero ¿será posible? Bueno, te voy a dar otra escritura. La Biblia establece de que Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Mira lo que Jesús dijo, pasemos al otro lado. Jesús se acostó a dormir. Y cuando se acostó a dormir, se levantó una tempestad. ¿Sabes qué sucedió? Los discípulos comenzaron a gritarle a Jesús, levántate, nosotros no perecemos y a ti no te importa.
perecemos y tú no haces nada. ¿Y qué Jesús le contestó? A ver si yo la tengo escrita por alguna base. No la tengo, pero me la sé de memoria. Y Jesús le dice, pero hombres de poca fe. Hombres de poca fe. En otra traducción, si no me equivoco, en la traducción palabra de Dios le dice, ¿por qué desconfían? Y ahí se paró Jesús, paró la tempestad, mandó a callar los vientos. ¿Por qué? Porque Jesús tenía autoridad sobre él. Bueno, Enrique, pero eso es Jesús. Bueno, pues la Biblia dice, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12, Jesús hablando, de cierto os digo, que el que cree en mí, las mismas cosas que yo hago, él las hará, y aún mayores, porque ahora yo voy al Padre. Tienes la autoridad de cambiar las circunstancias cuando aprendas a ser responsable con la autoridad que Él te delegó, con la palabra que Él te entregó. De lo contrario, vas a vivir el mismo día, ¿cómo lo puedo decir? Vas a vivir todos los días como el mismo día, como si fuera uno mismo, sin cambios algunos. ¿Por qué? Porque no has ejercido autoridad sobre tu vida. No has ejercido autoridad sobre la palabra que Dios te dio. Te pregunto nuevamente, para terminar, ¿qué fue lo que Dios te dijo? ¿Qué fue lo que Dios te habló? ¿Qué es lo que tú todavía no has visto que Dios te dijo que iba a suceder? Y ahora te pregunto, ¿estás ejerciendo autoridad sobre eso? O mejor dicho, ¿estás siendo responsable con la autoridad que se te delegó? ¿Estás siendo responsable? Porque yo imagino que si un hijo tuyo se te enferma, tú no esperas a que venga el vecino y lo lleve al hospital. Porque ¿quién es la persona encargada? ¿Quién es la que tiene autoridad sobre esos niños? ¿Usted? Y como tiene autoridad, ¿qué es lo primero que usted tiene que hacer para tener autoridad? Ser responsable. Si no son responsables con esos niños y no los atiende, Omar, y los deja en la casa y el vecino se da cuenta que no lo están alimentando, que los niños están desnutridos, ¿qué tú crees que hacen, Elizabeth, si el vecino ve algo así? Departamento. ¿Y qué hace el departamento? Se lo renuevo. O sea, ejercen autoridad sobre esos niños. ¿Por qué? Porque alguien no fue responsable. Porque alguien no fue responsable. Eso es otra cosa. Si tú no ejerces autoridad sobre lo que Dios te dio, Satanás va a tratar de una forma u otra de ejercer autoridad sobre lo que Él te dijo. De una forma u otra. Va a tratar de tener dominio y autoridad sobre tu vida. Hermano Enrique, pero es que yo soy creyente y Él no me puede poseer, pero puede influenciar mucho. Ay, imposible, hermano Enrique. Bueno, cuando usted vaya al libro de Mateo, la Biblia dice, si no me en los versículos 18, 17 por ahí, que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías. Y Dios le dice, Jesús le dijo, eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le dijo eso. 7 versículos más adelante. 7 versículos. Ponle cuánto puede ser eso. 1 hora, 2 horas más adelante. Jesús está diciendo lo que va a acontecer con su vida, que va a ser crucificado. Y Pedro le dice, en otras palabras, que la boca se te haga chicharrón, que eso no acontezca contra ti. ¿Y qué le dijo Jesús mirando a los ojos? Apártate de mí, Satanás, y pasa detrás de mí. Al mismo que Dios le estaba revelando versículos antes, que Jesús estaba diciendo, wow, Pedro, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso fue del Espíritu. 1 hora, 2 horas después, Jesús le estaba diciendo, apártate de mí, Satanás, y vete detrás, te están dejando influenciar por el diablo. Tenemos que ejercer autoridad, si en algún momento Satanás va a tratar de ejercerla sobre ti. Amén. Un fuerte aplauso a Jesucristo.